buenas noches. Tengo el gusto de presentar a Milena Estrella. Milena ha terminado su doctorado hace poco y ha hecho su tesis en gobernanza de pesquería sobre el caso de actualmente. A PECO y el Museo de Historia Natural les agradece su asistencia. Sin más que decir, por Milena, muchas gracias Milena por apoyarnos. Gracias también por la invitación. Esta es la verdad es que la primera vez que voy a presentar este trabajo acá a un auditorio peruano. Yo creo que algunas partes les va a parecer aburridas. La idea también era de no hacerla muy tirada para las ciencias naturales, sino también para las ciencias sociales. Entonces hacer un nivel un poco bajo para que se entiendan los dos aspectos. La tesis fue realizada en realidad para obtener el grado de doctorado en ciencias políticas y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Perú. Y el título de esta charla es Instituciones para la Gobernanza de Pesquerías Sostenibles, y mi caso de estudio fue el caso de la pesquería peruana de anchoveta. La otra cosa es que cuando yo hablo de pesquería de anchoveta me refiero solamente a la pesca industrial, porque todo lo que le voy a presentar en esta conferencia es parte de la historia realmente. Mi trabajo de campo yo lo realicé entre 2007 y el 2011, cuando no existían dos regulaciones importantes que han cambiado todo lo que yo les voy a presentar, que fueron me parece en el 2012, la ley para limitar las capturas por embarcaciones, ¿así se llama? ¿No? Sí, que limita límites de captura por embarcación, que en realidad deberían ser límites de captura por empresa, ¿no? A mí me gusta conversar más que dar una y sobre todo con este público, porque son peruanos y conocen mucho más. Cuando he presentado esto en otros países, la gente no tiene idea de qué estoy hablando. Entonces, bueno, límites de captura por embarcación, que dio un gran cambio a todo el sistema pesquero industrial. Y el segundo fue, ustedes conocen también el 005, ¿no? Que abre la pesquería de anchoveta a la pesca artesanal. Entonces, otra vez más, cuando yo hablo de pesquería peruana de anchoveta es solamente la pesca industrial. Para empezar, un panorama, un enfoque de qué es lo que les voy a presentar. Primero una introducción, seguida por las pesquerías y el desafío de su gobernanza, qué son instituciones, los métodos objetivos del estudio, materiales y métodos, breve introducción de la pesquería peruana de anchoveta, recolecta de datos, los resultados que obtuve, divididos en instituciones formales y desembarques sostenibles, instituciones informales para afrontar la variabilidad ambiental y el impacto de eventos climáticos extremos, y el caso de las pesquerías peruanas y sus bases teóricas sociales. Este último punto vamos a ver cómo avanzamos con los temas, porque es un poco más pesado, así que si los canso mucho podemos dejar eso para una próxima oportunidad. Y después las conclusiones. Una vez más, disculpas para los que sean de ciencias sociales si les parezca esta introducción un poco aburrida, o si no,
Para los que tienen amplia experiencia pesquera, que yo veo que son varios, si les aburro un poco con la presentación, con las partes que involucran esto. Las pesquerías y el desafío de su gobernanza es la introducción, que es una institución y los metas objetivos del estudio. A ver, las pesquerías mundiales proveen la mitad de la población mundial con el 15% de su consumo de proteínas animales y los ingresos económicos de 520 millones de personas dependen de la comercialización de productos marinos. Sin embargo, una de cada 4 pesquerías a nivel mundial han colapsado entre los años 1950 y 2000, y últimamente Jackson 2010 ha publicado un estudio en el que dice que no existe evidencia de un cambio en este patrón de colapso de pesquerías desde el año 1950. No se ve que haya una mejoría realmente en el manejo de pesquerías y cómo evitar que éstas colapsen. Además de esta problemática, hay mucha literatura respecto a que, en este sentido, de que todas las discusiones sobre un uso sostenible de un recurso natural concluyen que nuestro actual esquema institucional y de gobernanza es sin duda parte importante del problema y que su reforma es imperativa. Cada vez que hablamos, por lo menos a nivel de ciencias sociales y políticas, decimos son las instituciones las culpables de que no podemos lograr el uso sostenible de los recursos. Instituciones y gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? La gobernanza es un acto social que dirige y guía a la sociedad hacia la obtención de resultados que sean colectivamente demandados. En este caso, la sociedad exige y pide y quiere que se le guíe para llegar a obtener recursos sostenibles y evitar colapsos. Y la gobernanza debe alejarnos de situaciones no anheladas, como son sobreexplotación, desertificación, contaminación del medio ambiente. Para esto, Elinor Ostrom, que es una economista que ganó el premio Nobel en el año 2011, si no me equivoco, lamentablemente falleció el año pasado. Esta economista, politóloga y economista, nos dijo que un sistema pesquero es algo muy simple, está compuesto simplemente de unas unidades de explotación, los recursos, los usuarios de este recurso y la gobernanza del recurso. No hay más. Pero esto viene, no hay que olvidarnos de un economista. ¿Por qué estudiar la gobernanza pesquera? Porque es un sistema que está totalmente conectado. En el caso de la pesquería industrial, por ejemplo, tenemos la anchoveta como el recurso, tenemos las empresas pesqueras y a los pescadores como los usuarios del recurso, y tenemos la gobernanza pesquera. Dentro de la anchoveta, esta se ve afectada por cambios ambientales, por clima, contaminación, por cambio climático, etc. Dentro de la gobernanza pesquera, ahí arriba, esto se ve afectado por cambios políticos, sociales, cambios de gobierno, crisis económicas, guerras inclusive. Y dentro de los cambios en el sector empresarial o de los usuarios, hay cambios en precios, en el mercado, hay cambios culturales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ustedes se imaginan, viene una guerra. Esto afecta a la gobernanza pesquera, pero a su vez los pescadores tienen que ir a combatir a la guerra, entonces se olvidan de pescar y la anchoveta va a aumentar, digamos así, como que todo está relacionado entre sí. O vienen cambios en los precios en el mercado, la anchoveta está baratísima y la harina el pescado más, entonces los pescadores van a dedicarse a otras cosas, van a pedir que los políticos traten de dejar esos precios en alto y la anchoveta otra vez va a subir de biomasa porque nadie le quiere comprar. Entonces todo el sistema debemos verlo como un conjunto y tiene que ser estudiado multidisciplinariamente porque la anchoveta, por ejemplo, la parte ecológica, ahí están los ecólogos, los biólogos, los pesqueros, los fisiólogos. Dentro de la parte del comportamiento de los usuarios están los economistas, los antropólogos, y dentro de la parte de gobernanza es lo que nosotros
políticos, pero me han dicho que se les puede llamar politólogos o sociólogos. Y dentro de la gobernanza que se realiza a través de la institución, hay que saber qué es una institución. El término gobernanza se refiere a la creación de reglas formales e informales, que se llaman instituciones, que regulan a la sociedad y el ámbito en el cual el Estado y los actores económicos y sociales interactúan para la forma de decisiones. O sea, cada vez que yo tengo una interacción con ustedes dentro de esta pequeña sociedad, estamos creando una institución. El hecho de que yo esté parada y ustedes estén sentados es una institución. No hay ninguna ley que te diga esto tiene que ser así. Ustedes van sentados y yo parada. Pero si hace así, es una costumbre, es una institución. Es una forma de hacer las cosas. La sostenibilidad, sin embargo, necesita más que educación y ciencia, más que innovación tecnológica, más que flexibilidad para adaptarse a incertidumbres de un sistema cambiante. La sostenibilidad demanda nuevos enfoques, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de pensar de todos nosotros y nuevas instituciones para su gobernanza, para que aseguren que lleguemos al uso sostenible de recursos. Una institución es un arreglo, como les dije, yo acá parado, ustedes ahí sentados, perdurar. Esto es muy raro que vaya a cambiar. Y predecible. Yo vengo a dar una conferencia, sé que voy a estar parada y los demás sentados. Una ley que diga esto va a ser así. Un proceso, una costumbre o un tipo de organización estructural definida que enmarca todas las relaciones políticas. Todas las relaciones entre la sociedad están determinadas por instituciones. Pueden ser relaciones políticas, sociales, culturales o económicas en una sociedad. A pesar de esta definición, las instituciones están siempre evolucionando. No son para siempre, siempre están cambiando. Es algo que muchas personas, no obviamente los que vienen de ciencias sociales, pero muchas personas, esta charla le he dado muchas veces a científicos de ciencias naturales. Hay que aclarar que una institución no es una organización. Y eso nos confunde porque cuando hablamos del Instituto del Mar del Perú, por ejemplo, como es instituto, ya es una institución. No necesariamente. ¿Ya? Instituciones no solamente son organizaciones. La definición más fácil para mí es una institución es como la forma en cómo se organizan y hacen las cosas en cierta sociedad. Cómo interactúan las personas en cierta sociedad. Ejemplos de instituciones son variadas. Existen las formales y las informales. Las informales podemos tener las constituciones, las leyes, reglamentos. Hay un papel que dice estas cosas entre la sociedad se deben llevar así. Va a haber un poder judicial, va a haber un parlamento, etcétera, etcétera. Todo eso está escrito en algún lugar. Se llaman instituciones formales. Pero después están las informales, como la iglesia. No hay ninguna ley que dice que en este mundo tiene que haber una iglesia. El matrimonio, nadie te obliga a casar. Saludar simplemente dando un beso, o en Europa es dando la mano, es una institución. Todo el mundo lo hace, pero no hay ley que diga eso. Hasta el uso de Google. Todos lo usamos, pero ¿quién nos obliga a usar Google? Es simplemente el uso que le damos en la sociedad que lo hace una institución. Los objetivos de mi estudio entonces era ampliar el conocimiento de estas instituciones y la gobernanza que sustenta la sostenibilidad biológica de una actividad comercial. Cuando yo hablaba de la sostenibilidad de la pesca industrial, sobre todo en ambientes internacionales, todos me quedaban mirando diciendo la pesca industrial de Chodeta no es sostenible, porque es realizada por un grupo de personas, no saben si realmente el próximo año van a cumplir las reglas, cosas así. Y bueno, ya, ¿qué es sostenibilidad? Al final, en muchos ambientes en los que he estado, es muy difícil que alguien te diga, yo te digo lo que es un uso sostenible de un recurso. Entonces tuve que cambiar esto y dejar todo por sostenibilidad biológica. ¿Qué significa esto? Que las capturas, los desembarques, sean sostenibles.
evaluar la relación entre la sostenibilidad biológica, porque no me dejaban decirle simplemente sostenibilidad, de los desembarques pesqueros de la anchoveta peruana durante los últimos años y la legislación peruana. ¿Cuál ha sido el fin de la legislación peruana en apoyar esta sostenibilidad? Una ley se hace para solucionar un problema. ¿Es posible que una ley solucione el problema del uso inapropiado de un recurso? Es mi primer objetivo. El segundo es investigar la evolución de instituciones de esta pesquería industrial para afrontar las condiciones ambientales y climáticas. ¿Cómo hace la pesquería para sostenerse y afrontar? Ahora les voy a explicar todas estas condiciones ambientales y climáticas. El tercero es investigar cómo se relaciona la sostenibilidad biológica de la pesquería peruana de anchoveta con unos criterios o principios de diseño que ya son teoría social para la sostenibilidad de recursos de uso común a nivel local. Esta es la tercera parte que les dije, no sé si la vamos a tocar porque tiene un montón de contenido ya teórico y que de repente va a ser mucho para esta presentación, pero podemos intentarlo. Y la cuarta es examinar cómo se relacionan las instituciones peruanas con las instituciones comúnmente propuestas para promover la sostenibilidad pesquera. Si ustedes van a Google y dicen cómo manejar una pesquería, hay una serie de documentos que te dicen haz esto, hay movimientos de captura y con barcos, entonces, ¿cómo puedo comparar lo que pasa en el Perú con lo que se encuentra en la literatura sobre lo que se debe hacer para llegar a que una pesquería sea sostenible? Mi metodología, vamos a tratar de hacer un poco rápido, porque como ya dije, muchos de ustedes conocen el sector pesquero mejor que yo. Una breve introducción de la pesquería anchoveta y recolección de información. ¿Por qué es importante? El 10% de los desembarques marinos a nivel mundial son anchoveta, es la mayor pesquería monoespecífica del mundo, la pesquería comercial más sustentable en el mundo. Eso también fue muy criticado cada vez que yo presentaba esta frase. Otra vez, ¿de verdad es sustentable? ¿Cómo puede ser que un país del tercer mundo nos esté ganando la batalla entre, no sé, pesquerías a nivel europeo o australiano, ¿no? Entonces, por suerte, hay una publicación del 2008 que trabaja, no sé cómo es, pero el coautor es Pauli, que es uno de los más reconocidos expertos en pesquería mundial. Entonces, cuando decías, bueno, aquí está el paper de Pauli, coautores que ranquean 55, las pesquerías de 55 países que conforman un 99% de todas las pesquerías del mundo, y Perú salió como primero. Entonces, bueno, yo no lo he dicho, lo dicen ellos, y se quedaban así un poco molestos, pero ya tenían que aceptar. ¿Qué más? El 99% de los desembarques son procesados a harina y aceite de pescado, 120 embarcaciones, no, 1200, perdón, 140 plantas de harina de pescado, 18.000 pescadores. 2008, este trabajo es un poco antiguo, las exportaciones alcanzan 2 millones de toneladas, valorizadas en 1.6 millones de pesos. O sea, un buen negocio para un país venezolano. Las instituciones en el manejo de la pesquería de anchoveta, las más conocidas, el manejo de la pesquería de responsabilidad del Ministerio de Pesquería, la investigación y monitoreo realizada por el Instituto del Mar del Perú, herramientas de manejo incluyen capturas totales reversibles, vedas, restricciones en uso de las redes, cierres temporales de puertos, respuestas de baicachos de juveniles y protecciones en la zona costera. Y aquí abajo tenemos los desembarques desde que empezó la pesquería en el 56 hasta que terminó que fue en el 2009. Me gustaría ampliar esto, algún día se me olvidó. La pesquería anchoveta se caracteriza por, como muchos saben acá, la variabilidad interanual por presencia de
mayor influencia en el 72, en el 82, en el 97. Y supongo que ya todos lo saben acá, el ENSO significa una transmisión de aguas tropicales pobres en nutrientes y alta mortalidad del agua. ¿Cómo realizar mi colecta de datos? Entrevistas semiestructuradas con informantes claves, 10 entrevistas en el Ministerio de Pesquería, 8 en IMARTE, 9 entrevistas en el sector pesquero. Cuando uno hace informantes claves, no tiene que informar a cada uno de los trabajadores, sino que se buscan las personas que estén más dispuestas por hablar contigo, que sepas, que tengan información que darte. Y las entrevistas fueron basadas en el tiempo de experiencia. Muchos de mis trabajos veo la evolución no solamente de capturas, sino ahora les voy a mostrar otras evoluciones de leyes y cosas así. Entonces traté de barajear todas mis entrevistas entre personas que habían participado en la pesquería desde los años 60, 70, 80, 90 y 2000. Para tener una idea más global, no solamente estoy entrevistando a los que están manejando o tienen influencias en las últimas. Balbino, no sé si ustedes lo conocen, es el único creo que ha seguido el trabajo de la pesquería de Chobeta desde sus inicios. Y la otra colecta de datos muy importante para mí fue revisar, y me pasé por lo menos 6 meses leyendo material publicado sobre la pesquería de Chobeta, reportes internos del IMARTE y la suerte de tener esta revista que se llama Revista Pesca, que empezó a publicarse en el año 60 hasta el 2004, al comienzo de una forma inusual, es una fuente increíble de información de todo lo que pasaba con la pesquería industrial en todas estas décadas. Y después revisé también obviamente bases legales para un trabajo sobre leyes y el Instituto de Arte de Perú me proporcionó estadísticas pesqueras históricas y datos oceanográficos. Yo he escaneado toda la revista pesca. Yo no, alguien que me ayude. Pero la tengo ahí como un tesoro. El primer resultado o el primer trabajo que publiqué sobre este trabajo de instituciones formales y desembarque sostenible se llama Evolución de los instrumentos legales y la sostenibilidad de la pesquería de la Chobeta. Y un consejo para todos los que quieran publicar algo: primero vayan y presenten su paper en un congreso, porque ahí dan un montón de feedback sobre el trabajo que están haciendo. Entonces, todo lo que yo he publicado siempre primero he ido al congreso y he dicho, presentado, no sé, salas donde ustedes díganme, está bien, está mal. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, ¿qué hice? Simplemente ploteé primero los desembarques de anchoveta peruana. En plomito. Y dividí los desembarques de anchoveta en 3 áreas, estos cuadros blancos, en una... disculpen primero, pero no tuve tiempo de traducir los gráficos, pero no son muy difíciles. Primero detecté una fase de crecimiento explosivo con condiciones oceanográficas favorables entre los años que empezó la pesquería, 60, hasta el año 72. Después tenemos una zona de colapso, por acá, con condiciones desfavorables. Después tuvimos acá un segundo crecimiento y al final una época de condiciones favorables y de sostenibilidad. Ahora, este de acá no significa que se hizo algo mal y se manejó mal la pesquería, sino que ustedes tienen el año 1997 que por condiciones ambientales era obvio que las capturas eran a disminuir. Entonces, si vemos más o menos acá, este periodo es casi tan grande como este periodo. Para verlo así, en grandes fases hay un periodo de crecimiento y colapso y otro periodo igual
si es que los datos ahora todavía, pero sí siguen en ese nivel, no ha colapsado hasta ese necesario. Y lo que hice es poner encima de estos datos los años en que se publicaron las leyes de pesquería en el Perú. La primera fue en el 71, la segunda en el 87 y la tercera en el 92. Como ustedes ven, la primera parece que no tuvo mucho éxito porque después de la ley colapsó la pesquería. La del 87 podríamos decir que sí, que reguló un poco el crecimiento, y la del 92 debería ser la que realmente mejora las cosas. Pero quisimos hacer un poquito más de análisis de estas leyes y la juntamos y vamos a ver por qué la tercera es mejor, por ejemplo, ¿no? Entonces, vimos primero la estructura, la comparación de los artículos. En realidad no había muchos cambios. En la primera hay un artículo del 6 que se dedica solamente a inversión extranjera. En la segunda salen cosas nuevas como acuicultura, que no está en la primera, productos pesqueros. Y en la tercera ya empiezan a aparecer más cosas como manejo de pesquerías. Pesquería artesanal nunca había estado en las leyes anteriores. Pesquerías de flotas extranjeras, más coordinación institucional. En realidad no veíamos algo que te diga, esta ley ha sido así, totalmente diferente de cosas, ha permitido que la pesca se transforme en sostenible. Yendo un poquito más allá, hay por suerte un señor alemán, que se llama, que me ayudó un poco con esto. Él ha publicado un trabajo donde explica qué es lo que debe tener una ley de pesquería para que el manejo pesquero sea bueno. Entonces tiene una lista de 60 ítems y te dice: la ley de pesquería debe tener, por ejemplo, cubre el manejo pesquero, le da licencia a los botes, tiene cuotas de captura, tiene control de las cuotas. Es toda una lista de cosas que deberían hacer que una pesquería sea sostenible. Y lo que hice yo simplemente es darle puntajes a cada uno. El que sí cumple con este punto, le doy, y muy bien, tiene 5. El que más o menos cumple, tiene 4. El que no cumple, tiene 3. El que no está, el que simplemente no lo cuenta, es 1. Hice mi ranking y al final la primera ley de pesquería obtuvo 129 puntos, la otra 156 y obviamente la tercera también era 207. Pero el total es 300 y 207 todavía parecía poco, o sea, como que la ley todavía le faltaban muchas cosas para que sea la ley perfecta, según Winter, para el manejo de pesquerías. Y fuimos un poquito más allá y dijimos, bueno, vamos a ver qué dicen estas leyes. Y nos dimos con la gran sorpresa que la de 1971 y la de 87 y la 92 tienen grandes diferencias en una cosa. La primera fue dictada por un gobierno de izquierda de dictadura militar revolucionaria y simplemente dice en el artículo 4, muy arriba, declara la máxima participación de empresas nacionales. La meta es la peruanización de la industria pesquera. No queremos empresas extranjeras en nuestra pesquería. Bueno, si ustedes recuerdan, esa era la política del gobierno de Sánchez. La segunda ley de pesquería del 87 es del gobierno aprista, un gobierno populista de centro-izquierda. El mismo artículo 4 dice: el gobierno explota los recursos marinos promoviendo la participación, acá ya sí, de cualquier tipo de propiedad de una organización o compañía, sea del Estado o sea pública, en armonía con los principios democráticos de la Constitución Nacional. Y la tercera, del año 92 de Fujimori, cuando ya era la dictadura neoliberal, es todo lo contrario que la primera. La ley resalta la promoción del Estado de la inversión extranjera, la promueve en el sector pesquero bajo las regulaciones establecidas en la ley. O sea, es totalmente neoliberal. Vengan todos los que quieran, aquí tienen las puertas abiertas,
acá la legislación secundaria. Esto no solamente legislación secundaria, es más pequeño, son las regulaciones referidas a las capturas de anchoveta. Entonces, en la línea, no en lo rojo, en la roja son las anomalías de temperatura superficial, y la línea negra son el número de regulaciones que regulan la captura de anchoveta, o sea, las cuotas. Entonces, vemos que al comienzo se daban cuotas, a veces altas, cuando la temperatura era alta. En el año 82 hubo un gran calentamiento, pero las regulaciones seguían más o menos el mismo patrón. No se cambió, o sea, siempre se daba más o menos el mismo número de regulaciones para cuotas de anchoveta, pero en el año 1998 hay un salto ahí. ¿Qué pasó ahí? Que como el mar estaba cambiando, la temperatura del mar estaba cambiando, el gobierno da más regulaciones secundarias. ¿Qué significa esto? Está abajo. Evidencia de manejo adaptativo en la fase de desembarco sostenible de la agricultura. Yo les dije que la fase a partir del 94 era sostenible. ¿Y por qué es? Una de las cosas por qué es sostenible, porque los manejadores están con mucho contacto con el ambiente y reaccionan rápidamente a este ambiente. Esto es muy raro. Después le voy a explicar por qué, pero en Europa, cuando hay un cambio así, primero que ni siquiera se dan cuenta del cambio al tiempo. Segundo, que tienen que juntar a todos los miembros de la Comunidad Europea en una sesión en Bélgica para tomar una decisión de sacar una nueva cuota. Y eso dura 2 o 3 meses con suerte. ¿Ya? Entonces, el niño, como ustedes saben, cada día la temperatura del mar aumenta. Entonces, a la hora que si estuviéramos en Europa, a la hora que se cambie una cuota, ya el niño ya había pasado hace varios meses. Los resultados de esta primera etapa, las leyes pesqueras en el Perú se promulgan independientemente de la productividad y la pesquería. Las leyes reflejan cambios nacionales a nivel político y social. Estas leyes pesqueras promueven la sostenibilidad de la pesquería, estableciendo claramente quién puede participar en el sector pesquero a nivel internacional. Con esto me refiero a que la primera decía solamente nacionales, la segunda decía cooperativas, propiedades, todo, pero con nuestra legislación, y la tercera decía vengan todos los que quieran de industrias internacionales. La gobernanza a nivel nacional, local, para manejar la pesquería regulada por la legislación secundaria. O sea, a nivel local, y esto no es nada nuevo, normalmente es así. Las leyes sirven para algo, pero después ya vienen las legislaciones secundarias, estas son las encargadas del manejo adecuado. La sostenibilidad de los desembarques pesqueros está relacionada con una legislación secundaria que es flexible, oportuna y adaptada a las condiciones ecológicas ambientales, que es lo que sucede en la fase sostenible de esta pesquería. Ahora hacemos una pausa y les voy a hablar sobre el segundo trabajo que hice. Que trata sobre las instituciones, ahora ya no formales, ya no voy a hablar sobre leyes, sino informales para afrontar la variabilidad ambiental y el efecto de eventos climáticos extremos. O sea, la publicación y lo presenté en Sendai antes del tsunami, gracias a Dios. Las instituciones informales para afrontar el cambio climático. Muchos de ustedes conocen esto, existe variabilidad climática y cuando vienen niños fuertes, las capturas de anchoveta disminuyen, ¿no? El 97. Durante el 82-83 las capturas ya estaban disminuidas. Disminuyeron un poquito más, pero los stocks estaban bien pobres. Pero se ve claramente. Hay cambios en la distribución de la biomasa de anchoveta para
comisario pesquero. ¿Qué es lo que te afecta? Bueno, obviamente que no hay tanta anchoveta. Segundo, que ingresan otras especies que no sean la anchoveta. Tercero, que si yo tenía una cuota de 3 millones, viene el niño y la cuota baja a medio millón. Entonces hay cambios en las regulaciones. Y cuarto, que hay cambios imprescindibles en el precio de la harina de pescado. Esto se lo voy a explicar un poco más. Entonces, para cada uno de estos había una solución. ¿Qué pasa cuando hay cambios en la distribución de la biomasa de anchoveta? Estos son los gráficos que muestran las capturas del 71 al 74, la primera fila, 72 y 73 son los años del niño, y se ve que se mueven un poquito para el sur, pero no está muy claro. 81 y 84 había poca anchoveta, como ya dije en esa época, pero igual al final toda la termina en el sur. Estos son grados de norte a sur. Y en 96-99 también está bien distribuida, al final termina en el centro y se queda en el centro más o menos durante estos años. En realidad nadie sabe cómo se va a mover la anchoveta, todo el mundo sabe que se mueve, hay ciertas tendencias hacia el sur, pero es un poco, cada niño es diferente también, entonces no sabemos cómo van a reaccionar las empresas. ¿Cuál es la solución? Las empresas pesqueras tienen sus plantas pesqueras divididas, o sea, proporcionalmente más o menos, a lo largo de toda la costa peruana. Entonces, si viene un niño, utilizan la parte, parece cosa de niños, pero ahora les voy a mostrar que no es tan fácil. Si viene un niño, usan sus plantas del sur o del centro y abandonan las primeras. Y como no hay mucho dinero para construir un puerto, todos estos, un puerto grande, usan las plataformas de desembarque de bajo costo, las estas son las plantas de harina de pescado en Namibia. Hay dos plantas, o sea, dos centros donde hay plantas, no estoy segura si hay dos plantas o dos lugares donde hay plantas en 1500 kilómetros, que son menos de la costa peruana, hay dos lugares así. Cuando viene una anomalía ambiental, hay grandísimos problemas porque la anchoveta también migra hacia Sudáfrica y ahí tienen que llevar la anchoveta en camiones hasta Namibia para que sea procesada. No es rentable. Y este es el Golfo de México, esto no está tan mal, pero también se ve que están concentradas en un lugar. Si la anchoveta se mueve muy hacia la derecha, muy hacia la izquierda, van a tener el mismo problema. El segundo problema que contestaron los pescadores y los industriales pesqueros era el que entraban especies tropicales, ¿no?, durante el Niño. Entonces, el rojo es anchoveta. En el año 81-82 había poca anchoveta, pero también entraron otras especies, y en el 97-98 también. ¿Qué hacemos con esto? La composición de los desembarques en eventos pesqueros. Durante el 97-95 fue cazada anchoveta, el 81-85 se pescó mucha sardina, y después en el 97-98, justo en el pico 98, se pescó ya y de todo: anchoveta, sardina, jurel, caballa, hila, anchoveta. ¿Cómo se llama la anchoveta? La samasa. Sí, la samasa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el procesamiento de harina de pescado en comparación con la industria para consumo humano, como congelados o conservas, tiene la ventaja de no depender de un solo tipo de pescado para su producción y comercialización. Eso hay y existe, y con cierta razón, mucha crítica de por qué tenemos que hacer harina de pescado. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos tanta variabilidad, que si viene un niño, tú no le vas a decir a las personas que están acostumbradas a comer sardina, se acabó, viene el niño, ahora vas a comer anchoveta. Pero al chancho o al pez que estás alimentando con harina de pescado le va a dar lo mismo si su harina de pescado viene de anchoveta, de samasa o de cualquier otra especie. Es harina de pescado. Entonces
allí como que se está protegiendo la industria de seguir haciendo harina. ¿Ya? Desde 2001 se prohibió que se usen especies de consumo humano para quemar anchoveta, lo cual también está bien, pero ahí mismo, como ves, en el 98 ya empezaron a usar samasa bastante, que no es comer cosa. No, realmente no creo que nadie esté feliz de comer samasa, entonces es una alternativa buena y hay que considerar esto cuando se critique tan fuertemente la industria alimentaria. Cambios en las regulaciones de manejo. Viene el niño, uy, ¿qué hacemos? No hay plata, los pescadores tampoco tienen, las empresas tampoco tienen plata porque no hay anchoveta. ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo? Se crearon las llamadas operaciones Eureka, que desde 1982 el monitoreo se realizaba mediante arreglos contractuales entre el Instituto del Mar de Perú y la industria pesquera mediante llamadas operaciones Eureka. El IMARPE llama y dice, tú no pones las embarcaciones y nosotros te ponemos a los biólogos, pero lo que se pesca, tú lo vas a poder vender. Entonces las empresas están felices y los biólogos están felices porque no van a tener que pagar sus barcos y sacan sus datos. Después de 1982 ya hay un poco más de presupuesto. ¿Se fue? Ya. Y empieza a realizar 2 cruceros para estimación de biomasa anchoveta y, sin embargo, todavía las operaciones eólicas se realizan también. Estas son las número de operaciones eurecas durante el 72 y 73, obviamente se hicieron más, porque las condiciones eran desfavorables. El cambio de las regulaciones del manejo también te obliga a que el manejo sea rápido y adaptativo. Esto es algo que también nunca me han creído cuando presento esta diapositiva, ¿no? En IMARPE y el viceministerio se demoran 2 días para cerrar la pesquería anchoveta en base a recomendaciones técnico-científicas. Esta es una resolución ministerial del año 2010, el 25 de marzo sale promulgada para cerrar una pesquería y dice el 24 de marzo el IMARPE nos ha dado un reporte de lo que ha pasado en el sur peruano entre el 1 y el 1 de enero y el 23 de marzo. Esto ha pasado un informe para allá, para acá. El 24 pasa a la oficina de asesoría legal y el 25 ya está publicado, se cierra la pesquería. Cada 2 días, cuando en otro momento, acá mismo en el Perú me contaba Miguel mismo que trabaja en el INAPE, decía hasta que llegaba el informe, porque tenía que llegar el barco, y ahí tenía que pasar a la secretaria. Y ahí la secretaria se demoraba 2 semanas porque lo escribía mal, lo corregía el pie de eso. A la hora que salía la resolución, ya la anchoveta se había ido o ya le habían sacado la muy de la anchoveta. Y ahora sí la última para mí, porque creo que ya he visto que las otras no voy a poder darles. Cambios impredecibles en el precio de la harina de pescado. Siguiendo las leyes de oferta y demanda, el precio de la harina de pescado debe aumentar durante eventos censo extremos. O sea, hay poca anchoveta, poca oferta, poca oferta, entonces el precio sube. Sin embargo, los precios de harina de pescado no dependen de la oferta y demanda, sino del precio de la harina de soya. Cuando el precio de la harina de pescado subía mucho, los que la compraban simplemente decían, bueno, nos vamos a comprar harina de soya, total, es más o menos lo mismo. Entonces, eso hacía que, encima que había poca anchoveta, los precios eran bajos. Entonces, la solución de esto fue, en parte, que en 1990 las empresas harineras empezaron algo que se llama como la reconversión industrial y pasaron a producir harina praya. Se carga con alto valor proteico que ya no tiene competencia con la harina de soya. Creo que la harina de soya tiene 60-65% de nivel proteico y no sé si alguien me puede ayudar en eso, pero
la Prime tiene 72, algo así. O sea, es mucho mejor calidad la harina de pescado secada al vapor. Y además encontraron un mercado, que es el mercado de agricultura, que les gustó esto y ellos ya no están dispuestos a comprar harina de soya. Entonces lo que vemos acá que en el año cuando empezó la reconversión, por acá, por el 2003, 2002, ya el precio de la harina de pescado se empieza a independizar del precio de la harina de soya. La entrada en el mercado de este producto terminó con la dependencia de la harina de soya. Ahora sí, si viene un niño, ellos pueden pedir más precio, porque ya la gente ya no se va a ir a comprar harina de soya. Y en el 2000 el Perú ofrecía al mercado casi 1 millón de toneladas de harina de soya. Esto es solamente un resumen de una tabla que hice, solamente para mostrar muy rápidamente que aquí están todos los impactos que les hablé, aquí están todas las estrategias que se hicieron. Lo importante es la tercera fila de implementación. ¿Quién se adapta al cambio climático? Se adaptan los actores, las empresas, las compañías, pero también el Estado, las autoridades de gobierno. Es un trabajo conjunto. Entonces, cuando la gente dice, sí, la adaptación al cambio climático, pero ¿quién lo hace? Son los actores conjuntamente con el Estado. Resumen de mis resultados: el desarrollo de estrategias para afrontar la variabilidad climática y los eventos extremos es un proceso multifacético que incluye comportamiento reactivo y proactivo. No todas estas estrategias se realizaron pensando va a venir un niño. Muchas se hicieron después de que vino el niño y dijeron, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Eso es proactivo. Acciones que vienen desde los usuarios, bottom up, y otras que vienen desde el gobierno, top down. Tienen que trabajar conjuntamente. El conocimiento del comportamiento tanto del recurso pesquero como del mercado es vital. O sea, si el IMARPE nunca hubiera estudiado que la anchoveta migra hacia el sur, jamás las empresas pesqueras hubieran puesto plantas pesqueras en el sur. Y se hubieran hubieran ido hacia los chilenos, por ejemplo. Entonces, no solamente hay que conocer el recurso, su comportamiento, pero también el comportamiento del mercado, por qué suben y por qué bajan los precios. La transferencia oportuna de información entre el recurso, los usuarios y stakeholders y el sistema de gobernanza también es indispensable. O sea, tiene que haber una comunicación súper activa. Lo que me dijo Miguel Níquel también cuando llegué al IMARPE, me dijeron, yo ya sé cuál es el truco de manejar la anchoveta. La anchoveta dura 3 años, es súper rápida, se reproduce. Nuestro sistema de manejo tiene que ser igual, tenemos que ser rápidos, reproducirse no, pero sacar producciones científicas y trabajarlo todo rápido, porque estás alineado con la parte ecológica. Instituciones informales conectadas al ambiente y al conocimiento ecológico promueven la resiliencia y la sostenibilidad de la pesquería. Este es el tercer que les dije que no, lamentablemente creo que estamos un poco cansados y es bien pesado, es sobre teoría de uso de sistemas comunes. Se las veo para la próxima, se los prometo. Y las conclusiones generales de este trabajo: los sistemas pesqueros están gobernados simultáneamente por leyes naturales y leyes humanas, lo que se llama un sistema socioecológico. Las instituciones se desarrollan en respuesta a cambios e incertidumbres en estas ambas estructuras también, en las naturales y las sociales. Hay cambios en la naturaleza, hay también respuestas, hay cambios políticos, hay también respuestas. Y siempre me acuerdo que algo leí sobre lo que escribió Benito Rossi en uno de sus famosos discursos, dijo, y cuando fui a Japón me dijeron, ese señor era un genio, porque me dijeron, él decía que no podemos hacer nada en contra de la variabilidad climática. No podemos hacer nada contra el ENSO, no podemos hacer nada contra que los recursos huyan por falta de alimentación, pero lo que no vamos a permitir son fallas en el sistema social. No vamos a permitir que nos exijan tonterías, decía él.
pongan leyes que no tienen sentido, que me pongan tributos. Entonces, contra la parte natural, las leyes naturales no vamos a hacer nada, pero no vamos a permitir lo demás, vamos a luchar contra que esto funcione. Y cuando fui a Sendai, hace 2 años me dijeron, es nuestro mismo sentimiento después del tsunami. No podemos hacer nada contra los desastres naturales, pero lo que no vamos a permitir es que nos coloquen las plantas nucleares al lado de una zona costera o que nos pongan en peligro nuestra vida. Entonces es algo más o menos así. ¿Cuál está? Las instituciones se desarrollan en español. La transmisión hacia un manejo sostenible es un proceso que no se alcanza cambiando solo una o dos instituciones. Es un cambio institucional completo. O sea, hay muchas instituciones para cambiar. No decir que voy a sacar una ley, se va a arreglar todo. No poniendo los límites de captura permisibles, se va a arreglar todo. Es todo un conjunto de cosas que hay que cambiar. Para entender y manejar sosteniblemente sistemas pesqueros se necesita usar enfoques de análisis institucionales amplios. Esta es la idea. No solamente económicos. Existe un movimiento muy grande que dice vamos a poner los límites de captura porque esa es la mejor forma económica, porque todo en este mundo son incentivos y si incentivamos les decimos a los pescadores que este es tu pescado, lo vas a cuidar. Falso. Las panaceas no existen, sin embargo existen lecciones. Los derechos de acceso a los recursos deben ser definidos a los diferentes niveles del sistema. La ley te dice si pueden entrar nacionales e internacionales, otro tipo de leyes te dicen cuáles de los nacionales van a entrar, como ahora en la última ley, ahora entran los artesanales, antes solamente entraban las empresas pesqueras y locales, con esto cuando el Perú tenga sus regiones y ellos puedan decidir cómo entrar y cómo dar acceso a sus recursos. Accesos libres de entrada no son incompatibles con un manejo sostenible. Esa era otra panacea, hay que dar accesos limitados. Yo te doy a ti, a ti, a ti, y con eso se acaba el problema. La pesquería de anchoveta nos ha mostrado, en realidad siempre ha sido una pesca abierta, el que tenía plata para poner su bolichera o corrompía el gobierno o algo y entraba. Pero lo que ha salvado en las últimas fases de la pesquería era que las cuotas de pesca eran adecuadas y la habilidad de hacerlas cumplir funcionaba. Pues no importa cuánta gente esté usando este recurso, lo que importa es que sepan cuándo pueden usar y se respete eso. Los regímenes no participativos, top-down, esa es otra panacea también. Para hacer manejo de recursos tiene que ser participativo. Pesquería Anchoveta nos ha mostrado que esto es de un gobierno central, viene del gobierno todas las leyes y es más, y trabaja participativamente, pero con relaciones desiguales de poder entre los usuarios. ¿Qué significa esto? Que normalmente la Sociedad Nacional de Pesquería tenía el poder, porque eran los que más producían, y esos eran los que hacían el lobby, esos eran los que participaban. Pero eso no ha impedido que durante los últimos 20 años esta pesquería sea sostenible. La pesquería pelágica, sin embargo, necesita agilidad institucional conforme con la dinámica ecológica del recurso pesquero. O sea, un recurso que se reproduce rápido necesita un manejo rápido. Ya se lo dije. Y mis agradecimientos. Muchas gracias. No sé si el auditorio tiene preguntas. Mariano. Gracias, Elena. Yo quería hacer una pregunta en relación a esta figura que muestra las leyes, ¿no? El 70, el 87, el 92. Y claro, la tuya es una tesis grande y a lo mejor está oculta el tema que yo quería preguntar. El hecho de que el año 92 se establece la zona de protección de 5 millas puede, en mi opinión, ser una de las razones por las cuales a partir de ahí, además de un seguimiento más cercano del sistema que quería, de formas administrativas más frecuentes, cosas mejoradas. El tema de las 5 millas no me parece claro, lo que hay que ingresar a la legislación. Se dieron un
montón de regulaciones. Hay una cosa bien interesante. Fue el gobierno Escobedo. Es el único ministro que se quedó más de 5 años en el gobierno. Y ese es el próximo paper. ¿Qué significa eso? O sea, tenemos un sistema tan dinámico de gobierno que los ministros no duran. Entonces yo creo que en ese periodo se hicieron muchas cosas porque este señor se quedó tanto tiempo. Y de hecho tiene una influencia en mi punto de vista. Todavía yo no lo he visto, pero yo voy por ahí también, a pensar de que no solamente es así comillas, la cuota, el manejo de la cuota, como hicieron de Arturo Plata, el sistema de que el Ministerio de Pesquería reciba, el IMACRE reciba una parte del dinero de la pesquería para hacer investigación. Hay muchas cosas que se hicieron en esa etapa. Ahora, las 5 millas creo que no se cumplían hasta que no se hicieron los sistemas satelitales. ¿Una pregunta más? Carmen. Sí, felicito por el trabajo interesante y importante también para lograr sistemas que quedan para mucho más. Sí. Pedirte que nos comentes las relaciones que está en el paper entre los cambios de régimen del sistema económico y los cambios de régimen y las tendencias que desembarcan en el proceso, y también te pediría que también desarrollo de por qué. Yo creo que tú haces un supuesto fuerte en el sentido de definir sostenibilidad de la pesquería o asociar la sostenibilidad de la pesquería primero con la realidad de los desembarques. Yo preferiría llamarle resiliencia del sistema. Y tú asocias esa sostenibilidad con el número de emisiones, ¿no? Yo soy escéptico respecto a eso porque yo no creo que el número de normas o la calidad de las normas, las dos cosas juntas, puedan garantizar algo si no tenemos buenos sistemas de cristalización y monitoreo. Y luego de los dos agradecemos fuertemente la necesidad de la industria, que tiene más claramente eso. Bueno, eso por ahora. Si la primera era que comete los cambios de régimen del ecosistema marino con los desembarques. Creo que está en el que tiene que ver con la fase tal y la sentido del mar. Claro, o sea, bueno, te lo digo directamente. Yo creo que la estabilidad de los desembarques obedece más a eso, más que a la regulación. Ese es, O sea, acá también podrías decir, esto solamente es por aspectos ambientales y el gobierno o la gente. Hay una teoría que dice que las personas o las pesquerías no están haciendo nada, que todo es ambiental. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no hemos colapsado ahora la pesquería? Ahora tenemos más biomasa o casi lo mismo de lo que teníamos hace 2 años. Puedes responder, porque me encanta hablar de eso. Y el año 97-98. Yo lo que tenía entendido, y que está complicado en un par de explicaciones,
puede poner las empresas también, es que la anchoveta se recupera después de los niños. Si está como bien. O sea, pasan un par de 2 años, si es que no se recupera, es la pesquería. ¿Entiendes? O sea, 71, 78 fue pesquería. Porque es más, se recuperó el 72, mira, se recuperó acá el 74. Es debatible, pero es un buen punto, ¿eh? Es una muy buena pregunta, sí, es muy buena pregunta. Ahora estamos en condiciones favorables, pero estuvimos en condiciones favorables también aquí y crecimos sin importar nada. Y la otra cosa es que la gente que me decía que trabajó en el 70 me decían capturábamos millones de juveniles, millones, que ahora no se hace. Pero es de lo que yo entiendo. Lo que sea solamente ambiental, a mí no me parece. ¿Cuál era el segundo? Sí, es otra buena pregunta, pero por lo menos es el esfuerzo del gobierno de regular más. Y creo que sí se cumplían algunas. Las de capturas, a mí me parece que se cumplían. Sí, claro. La publicación de Alcalá, ¿no? Alcalá también, ¿verdad? Sí, hay una publicación que también dice que no está relacionado a eso. La otra cosa que se me estaba pasando era que hay una cosa súper loca que me contó Renato Guevara, que es estuvo muy involucrado en esta época de la sostenibilidad de la pesquería, creo que estuvo 10 años manejando esta pesquería, ¿no es cierto? En la época de sostenible, una cosa súper loca, me dijo, con eso de que no son, los sistemas no son perfectos, él me dijo que hay pesca ilegal, por ejemplo. La pesca ilegal calculada en 500.000 toneladas. Cuando las condiciones son favorables y vamos a dar 3 millones de toneladas de cuota, le quitamos los 500.000. Entonces nos aseguramos que esta pesca ilegal ya no le haga daño a la biomasa. No sé si me entienden. Sí. Me debería decirlo si quizás Renato me va a matar por decir estas cosas. Me dijo que no, además que no se hacía en los momentos en que había crisis. Obviamente cuando había crisis no se podía hacer este tipo de cosas. O sea, ya bajar más de lo que ya le habían bajado de los industriales ya. Pero cuando había y se podía, hacían eso. Entonces, es fácil, ¿no? ¿Ah? Todavía se hace, ¿no es cierto? Entonces, echa la ley, echa la trampa, pero echa otra vez la trampa, ¿no? Porque son instituciones. Eso se queda ahí, alguien lo hace, se va quedando en el tiempo. Sí, me parece interesante. Tu trabajo también me parece otro, podido verte otra vez en los cuantos años. Y justo en ese periodo, ¿te puedes ir al anterior en que salga aquí esta curva? Sí, eso. La otra cosa que también es, bueno, definitivamente nuestro colapso de pesquería, como también ocurrió en colapsos en California, etc., es ese periodo de los años 70, ¿no?
Y luego viene esta etapa que hay una regulación, por suerte también es, como dice Ricardo, un periodo donde las condiciones ambientales son favorables, pero que también se ha dado una regulación, como ha señalado, más adaptativa al proceso, incluyendo lo que viene de la ¿no? O sea, depende de cómo vienen las cosas, es como yo respondo. Como Estado, regulando, también el pescador o pesquero también responde como un depende, porque si me ponen una cuota muy baja, entonces yo contrato flota vikinga y desembarco más. Entonces el Estado responde, tú contratas flota vikinga, entonces yo reduzco la cuota. Lo que me parece interesante es que nosotros tenemos ahora una ventana de comportamiento de la anchoveta. Probablemente la primera parte, como dices, se pescaba mucho juvenil, ¿no? Era mismo mejor la meta nacional de ser el primer país productor pesquero. Vivimos en esa época y colapsamos nuestra pesca porque no se quiso hacer caso a las recomendaciones. Pero hay otro factor más que hace un poco había leído sobre eso, ¿no? Era el ingreso de sardina al mar peruano, que no es una presencia normal, sino que obedece a unos ciclos, en que sardina aparece, reemplazando a anchoveta no tiene intención de se va. Eso habría sido lo que pasó ahí, aparte de la sobrepesca, justamente viendo un evento de ingreso. Es casi simultáneo el ingreso. Así es. En la curva de sardina anchoveta cubres a la sardina ingresando en esa caída. Es un reemplazo. Aparentemente hay un artículo de Bertrand en 2012 que es 2011 en que señala que es probablemente fue favorecido también por esta condición de sobrepesca porque hay una competencia, pero se dio y en general en todas las pesquerías del mundo siempre hay una o la otra, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a venir uno y cuándo va a venir la otra? Eso es el azar. Y comentaba esto por algo que después te voy a decir. Me interesan estos ciclos, pero a escala más larga. Sí, también. Ahora, yo les mostré esta parte. Este es un trabajo que se hizo otra vez con teoría sobre cómo se asegura que el recurso está sostenible, que es a nivel de comunidad local de la producción pasada. ¿Qué pasaba? ¿Qué instituciones habían en la parte no sostenible y cuáles eran? De hecho, hay algunas que no tienen ninguna importancia, pero de hecho sí se han mejorado el manejo. O sea, realmente lo que pasaba en los años 60 era no desastre, desastroso, en comparación de lo que se hace ahora. En comparación no solamente de lo que se hace, de lo que se sabe. Ellos no sabían que era un niño, ¿no? Cosas así. O por ejemplo, hay algunas era totalmente abierta. Totalmente abierta. Había también la cultura, que eso no está medio acá, pero la cultura de que eso nunca se va a acabar. Ahora los que pescan ya saben que, y siempre te dicen, no podemos volver a colapsar esta pesquería. Son varios factores que a mí me dicen que esto no solamente es ambiental, que ha habido cambios institucionales que están aportando a que esto suceda. Ya. Un desastre de la cuestión de San Juan, que fue el año pasado de la agua infinita de los seguros de compañía se comienzan a buscar todas las recursos disponibles hasta que lo das con la técnica económica y el grupo hace diferentes situaciones. Y entonces hubo un desastre porque ocurre otra vez una explotación excesiva por el 2019 en el colapso y más rápido se regresa la elección. Tal vez digo lo mismo. Cada vez se resolver problemas a otros niveles más generales. Por ejemplo, ya no hablamos de la pesca de choreta, sino de cómo esa flota de choreta a veces se no debe entrar. Y mi teoría, que también es, no sé, se me ocurrió, es que esta pesquería
peruana, mixta, lo que sea. Y muchas de esas, al menos todavía siguen. Entonces aprenden en todo este sistema. Hay una que se llama aprendizaje social, creo, ¿no? Entonces estas empresas han aprendido que pueden colapsar. La pesquería de la merluza, mi teoría es que cuando los pescadores peruanos lo recibieron, ya había sido depredada por polacos, cubanos, rusos, puede ser. Entonces, cuando tú entras, es como que tú entras en una granja que ya la gente pues la usó y malogró las tierras, y qué sé yo. Entonces ya no entras con tantas ganas de cuidar. Tiene que haber un periodo así de acomodamiento entre los usuarios, comprender su sistema, entender, o sea, todo el conocimiento que se tiene ahora sobre cómo funciona la anchoveta pasa por un periodo. Entonces, después de eso ya puedes empezar a decir, bueno, ¿no? Se va hacia el sur, pongo mi fábrica al sur, cosas así. ¿Por qué? Porque no puede ser que el gobierno esté manejando bien una pesquería y la otra no. O sea, no es el gobierno entonces, son otros factores. No sé si me dejan entender. ¿Sí? Pero creo que Escuché esto. puede ser que la empresa sea tan productiva que ayuda más Milena, bueno, después de tiempo de que discutimos hace más de 20 años en la universidad sobre el daño de los lobos a las redes, bueno, no sé si podría mostrar la de los años con los niños la explicación, nada más. Bueno, antes de eso empezar que la merluza, el decaimiento más grande fue el año 78, que por cambios ambientales se hizo pelágica y en 2 meses toda la flota de Chimbote sacó 200.000 toneladas, cifra nunca antes extraída, y de adultos, ¿no? Entonces de ahí vino una caída en los 80, cuando en la época que ya no había barcos extranjeros. Entonces ese fue un punto. Y luego el año 96, 95 también se sacaron merluzas pelágicas como 60.000 toneladas de juvenil, ¿no? Y eso afectó bastante. Que fue ¿por qué la gente no? No, fue con cerco, fue sacada con red de cerco, no la flota merlucera, fue casual, entre comillas, ¿no? O sea, pero siguieron sacando y siguieron mandando a la línea, ¿no? Ese fue el... Pero bueno, acá, ahorita que está a mi costado, estaba haciendo su tesis sobre la recuperación actual de la merluza, para la cual hemos estado embarcados en todos los últimos eurecas, al lado del Olaya, al lado del Humboldt, midiendo, y bueno, ya en 5 meses dará la explicación de que ahorita sí se está recuperando, que todavía no está llegando al... Lo que quería decir es sobre lo que se hablaba, si es el ambiente, si es en realidad yo pienso que es el ambiente, sin embargo la parte legal es importantísima. Mientras el año 70-71, el ministro de aquel entonces decía, en una vez él escuchó y decía, saquen, que cada vez que sacan va a haber más, ¿no? Y en parte es cierto la teoría, comienza a haber más, pero llega un límite, ¿no? Entonces, pero eso es cierto. Y el año 97, tuve la suerte de estar ahí junto al ministro Meyer, sucedió algo bien curioso, de que la anchoveta estaba tan asequible y pusimos una veda por sobreexposición, ¿no? O sea, cosa que nunca se hizo. Y eso resultó que el año 99, después del Niño del Siglo, fue el 4.º año en capturas y siguió hasta ahora, ¿no? Y la tendencia hacia ahora es a elevarse la biomasa, ¿no? A pesar que según una ministra hace 2 años, fue el milagro de la pesca que se duplicó la biomasa, ¿no? Eso no se lo cree nadie, pero bueno, es algo dicho oficialmente. Mi pregunta era sobre el sur del Perú, ¿no? Otra cosita más. A mí me parece bueno de que haya muchas normas, porque en el mar todo es muy dinámico y hay que parar muchas veces y avanzar. No pueden haber reglas fijas, ¿no? Yo no puedo decir 5 días eternamente, ¿no? En el sur no pienso que sea lo ideal. Ahora mi pregunta era, ¿qué te parece que hay un solo stock en el sur de Perú y en el norte de Chile? Y en el sur del Perú se pesca desde las 5 millas y en el norte de Chile se pesca desde la milla 1. Y los artesanales de ahí son de 80 toneladas de bodega contra los de acá que son pues
ahora son menos de 10 toneladas. Entonces, ¿te parece eso de que un mismo stock tenga cifras, tenga reglas diferentes? ¿Eso no hay un daño o se beneficia más un país que el otro? ¿No? Entonces, esa era una de mis preguntas. Y la otra es, no sé si tú ya estás en Perú viviendo, ¿no? Si supiste de que, bueno, dicen que 10 millas y casi vas a proteger más sin dar ninguna regla ni nada, ni saber por qué, ¿no? Entonces, mejor yo digo, mejor 20 millas, mañana doy 30 y digo que estoy protegiendo y voy a generar más. Entonces, sin un estudio fuerte, y como digo, hay tanta dinámica, que ahora se nos viene un niño muy grande y vamos a ver si se va a pescar fuera de las 10 millas, ¿no? Entonces, hay tanta dinámica que yo sí estoy de acuerdo que debe haber bastantes regulaciones, pero, por supuesto, basadas en un estudio en tiempo real, ¿no? Con lo de Chile. Sí, pues estamos de acuerdo con que tiene que ser totalmente adaptativo y flexible y rápido, ¿no? El manejo. Y a ver, la pesca del sur yo no la conozco mucho, lo que me dijeron los pescadores industriales, pero tú me hablas de artesanales, ¿no? Los industriales me dijeron, odiamos ir al sur. Ponemos nuestras velitas porque nuestras zonas de pesca son acá y cuando tenemos que ir al sur es porque ya tenemos obligados que ir al sur, porque no nos queda otra. Entonces no les gusta ir al sur y la otra cosa es que Mariana me dice que no se daban cuotas para el sur, ¿no? Hasta el año, ¿por qué? Porque era compartido, entonces si no lo pescábamos nosotros, lo pescaba el sur, ¿esa era la razón? No había cuotas, sí. Entonces el pescado iba a migrar al sur y es bien paradójico porque por un momento dicen qué bien que se pesca la pesca norte, pero a la pesca sur no nos importa porque bueno, la biomasa es mucho menor también, entonces no vamos a darle tanto esfuerzo, pues que se vaya al sur. Ahora tú me dices que están pescando, yo estoy bien desactualizada con lo que pasa ahora. Están pescando los peruanos 1 milla y 5 y los 7, incluso los grandes los industriales de 7 para afuera. Y en Chile pescan de 1 milla. no tiene mucho sentido, ¿no? Hace 15 años que esa medida es Ya. y es por el fondo marino que cae, entonces los Ya. movimientos son muy costeros. Incluso ya hubo un eureka, una especie del año 2000. Pero Lucho, esa pesca ya es de ellos. Pero nosotros las estamos cuidando para Si ellos. recordamos, nadie la toca y a la hora que se va a Chile ahí la captura. Claro. Entonces, sí, eso se nota en los últimos 3 años. El año pasado se trajo 720.000, casi 5 veces lo que se trajo en el sur, cuando la diferencia nunca ha sido tan grande. Para mí el sistema antiguo era perfecto, no hay cuotas en el sur. Pero Yo digo el millaje, debería revisarse. Una vez se dejó entrar hasta la milla 1, pero ahí hubo algunos que se ingresaron y sacaron toda esa corrina y todo, pero desde la milla 2.5 fueron 27 barcos que entraron y desde la milla 2.5 solo salieron 8 pescadores. Entonces no afecta, lo que dicen es que afecta a otras especies, pero en el sur el fondo cae tanto, los afloramientos son tan costeros que no hay esa influencia a otras especies hacia afuera. Y si la hubiera, por eso ahí se norma, se hace una especie de eureka, se dice de la milla 2. Comienza a salir una especie, se para ese día y se va a la 3, a la 4, a la 5, no sé, pero tiene que haber esa dinámica, pero hay que aprovechar el recurso lo máximo en el posible. momento, sí. A mí yo vi que me decía hay que hacerlo rápido y los de, ¿cómo se llama el señor? Me conseguiste en la entrevista, me dijo, pescado que no pescas hoy no lo pescas nunca, o sea, lo pierdes. Entonces, No digas nombres que de repente mañana lo cambien. no por nombres, pero o sea, son cosas que entran dentro de la cultura de esta gente, ¿no? O sea, tienes que pescar ahora porque mañana ya ese pescado es de cualquier persona o de nadie, ¿no? Entonces, después seguimos conversando porque no estoy muy enterada de estas regulaciones,
pero la idea es eso, la idea es buscar qué hay, ir y sacarlo, y si es que hay un riesgo, cortarlo. Y de ahí ir a otro sitio, pescar si hay, y así, o sea, existe la experiencia, existe la voluntad de hacerlo así, y ojalá que sea el futuro de las pesquerías peruanas, ¿no? Sea lo que fuera, ¿no? Tiburón, anchoveta, pez espada, jurel, exacto. La última pregunta, porque les pediría por favor que si quisieran hablar con Milena al terminar, se los agradezco. Lo que pasa es que tenemos un tiempo límite acá en la sala también. Somos un auditorio bastante reducido que hemos venido con bastante interés a escuchar a Milena después de tantos años. Milena nos Bueno, mi pregunta no toca directamente con la gobernanza, pero un aspecto de ella. Me refiero, digamos, a por qué el fracaso de la política peruana pesquera en relación al consumo, ¿no? Se ha demostrado que el anchovete es un consumo dietético, proteico y también. Entonces, tranquilamente no me explico también cómo se muere en la sierra la gente de hambre, ¿no? Cuando es un recurso que puede tranquilamente solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Lo primero era eso, de que es más fácil quemarlo a la harina, y no solamente es más fácil, sino que, como expliqué, al pescado del acuicultor o al chancho no le importa de dónde viene esa harina. Entonces tenemos tanta variabilidad que por ejemplo, los conserveros me decían, ya, yo pongo mis conservas y viene un niño, ¿sabe qué tengo que hacer? Tengo que despedir a miles de mujeres que trabajan, porque son mujeres las que trabajan en las fábricas de conservas, que limpian el pescado. Dice, despedir a mujeres en este país es lo peor que una empresa puede hacer. Le ponen un tacho así. Hasta hombres pueden despedir, pero sacar mujeres a la calle es lo peor que le puede pasar a mi empresa. Entonces, ¿por qué me voy a arriesgar a hacer conservas? Eso explica una parte de este problema. La otra parte, obviamente, es que no estamos acostumbrados a consumir anchoveta. Eso se puede cambiar culturalmente. Y la otra parte es que realmente gana, agregando valor, dándole valor agregado a la anchoveta, ganan más los pescadores industriales. Pero existe el mercado. Yo cuando leía, sí, el Perú está exportando cada vez más y más anchoveta. ¿A dónde se exportaba? A España. ¿Por qué? Porque España había colapsado su pesquería de sardinas. Entonces, no es que somos buenos y vamos a alimentar a todo el mercado, Entonces, los sudafricanos también empezamos a mandar, pero eso fue hace muchos años, sardinas enlatadas a Sudáfrica, porque ahí estaba el mercado. Los empresarios quieren vender sus productos, no quieren alimentar al pueblo. Entonces ahí es donde el gobierno ya tiene que entrar, cambiar políticas, a regular y ese tipo de cosas. No sé si contesto más o menos, ¿sí? La última. Milena, realmente saludarte, gusto de verte después de tantísimos años. Hemos tenido oportunidad de ver algunas tareas juntas sobre el sector pesquero. Me enorgullece bastante contar con tu amistad y al ver que pues está dejando en alto al Perú en el tema pesquero. Y para entrar en detalle, como pescador artesanal, representante de la federación, estamos observando de que el tema de la pesquería de anchoveta se está secundando únicamente al sector industrial, lógicamente porque tus estudios son de 2008, ¿no? Pero permíteme leer una... Sí, claro, leer la guía de administrador, una parte de la guía de administrador pesquero y medidas de ordenación y su aplicación de la FAO. Indica lo siguiente: en el pasado,
Varios países solo se han controlado el esfuerzo de las unidades de pesca más grandes, basadas en que se crea la mayor presión de pesca. La porción de embarcaciones pequeñas artesanales de la flota pesquera fue dejada sin control, ya que se pensaba que solo representaban una pequeña porción de las capturas. Esto tuvo como resultado la expansión descontrolada del sector de embarcaciones artesanales, que la tecnología moderna ha tornado muy efectiva en capturas de peces, en este caso de la pesquería. Dos cosas. La 005 del 2012 no implementa la pesquería para la flota artesanal, es el decreto supremo 010 de 2010, donde te indicaba de que legalmente nos daba una franja para la pesca artesanal selectiva de 3 millas, donde ninguna embarcación artesanal podía ingresar a capturar anchoveta, a lo cual es porque la embarcación, así sea de 8 o de 5 toneladas, usa el mismo aparejo de una embarcación de 500 toneladas y lógicamente arrasa con el pejerrey, la cachema y todas las demás especies que están en la zona costera. Y esto fue un estudio, fue algo consensuado en el año 2010 y se tuvo la aceptación a nivel nacional. Bien, el otro tema es de que se ve con preocupación, y mejor que nadie ustedes acá que son profesionales saben bien que casi el 1%, menos del 1% del océano, del mar a nivel mundial está protegido. Entonces ya han habido estudios en que se ha indicado que se requiere incrementar el número de áreas protegidas. Es necesario, eso es consciente, es hablar de verdadera protección a la biodiversidad, sostenibilidad y etcétera, etcétera. Y también ahora, como tengo en boga, es el tema de un real enfoque ecosistémico, sobre todo en las zonas costeras. Entonces, en esto, Milena, por la amistad que nos precede años, quisiera que, aunque conoce poco de los decretos que te he hablado, pero al menos el enfoque de la creación o la implementación de nuevas áreas protegidas. Yo era un poco escéptica de estas áreas protegidas porque en realidad, la verdad, a nivel mundial no tiene mucho éxito. Alguna que otra porque hay muchos problemas con las, son de papel, pero en realidad no se cumplen. Entonces, a mí no me gusta mucho esta idea de las áreas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más eso de cerrar un puerto por 3 o 4 días, proteger, porque sabes que ahí está el recurso. Es más directo. Ahora, yo sé que estas convenciones son internacionales y que para el año 2020 creo que hay que tener el 20% de las aguas. 2010, 10%, ¿no? Sí, lo cambiaron, lo bajaron ya. Sudáfrica tiene 25% y sus pesquerías están peores que las nuestras. Entonces, bueno, no voy a decir peores, pero no están tan... Entonces, ¿qué solución es esta, no? Realmente depende mucho del recurso, si es bentónico, por ejemplo, estoy de acuerdo con que hay que proteger zonas, pero para recursos pelágicos yo ahí tengo mis dudas, claro. Ya, las aves maneras. Y en cuanto al manejo ecosistémico, yo también que he visto algunos manejos en otros países, mi experiencia trabajando con el IMARPE, yo dije, yo trabajaba para el Departamento de Mamíferos Marinos dentro del Departamento de Dinámica de Anchoveta. Cuando salió un crucero, Mariano lo sabe mejor que yo, íbamos nosotros en los cruceros y a la hora de tomar una recomendación, no dábamos datos, pero me preguntaba Mariano, ¿y cómo están las aves? Y que sí, están un poco flacuchas, no han reproducido, no sé qué. ¿Y los lobos? No,
no he visto ningún logo. Entonces, entonces, ¿y qué dicen los oceanógrafos? Que si puede haber un niño o algo así. Bueno, bajemos muy poquito, pues, ¿no? No es algo así, no es ciencia, pero es tomar las otras partes del ecosistema en cuenta. En otros sitios ni siquiera se conversa, ni siquiera saben quién está estudiando aves, ¿ya? Entonces, a mí me gusta el sistema peruano porque de alguna forma tratamos de hacer cosas un poquito mejor. No estaremos haciendo ecosistemas, modelos y otras cosas, pero simplemente preguntar. Gente, mi amiga que estudia aves tiene 20, 30 años viendo aves marinas, sabe cuando las aves están portándose de una forma extra. Esa experiencia que no está en publicaciones, la tiene ella porque ve las aves todos los meses, todos los años, y te puede decir, hay algo raro en el ambiente, no están poniendo huevos, cualquier cosa. Y todas esas cosas, la gente que manejaba y que tenía que dar las cuotas, las tomaba en cuenta. En el caso de Renato, siempre preguntaba. Entonces, para mí, ese es el camino de ir a un manejo ecosistémico. Más que tener los modelos o algo así, es juntar a todos. Hay un proceso que me gustaría hacer acá que se llama análisis de servicios ecosistémicos. Entonces, no solamente coges las especies, sino ve quién está relacionado con el otro, quién come. Son sistemas bien simples, además que se hacen con los pescadores. No necesitamos hacerlos los científicos en el IMAPE. Puedes ir y preguntarle a la gente, oye, ¿qué ves en el ambiente? ¿No? ¿Qué crees? ¿Va a haber anchoveta? Hay mucha gente que sabe esas cosas. Entonces, eso es a donde a mí me gustaría ir en el futuro también, entre otras muchas cosas. Bueno, muchas gracias por la presentación. La próxima charla es sobre cambios en orillas rocosas. Los esperamos que sea aquí en la universidad, si no será en las oficinas de APECO. Nosotros les vamos a pasar por sus correos electrónicos dónde va a ser. Muchas gracias.